Hola, bienvenidos a su canal. En esta ocasión vamos a trabajar el movimiento parabólico. Vamos a saludar en esta ocasión a mis estudiantes de la Institución Educativa Técnica Ciudad de Ibagué, y pues también a todos los estudiantes latinoamericanos pues que hasta ahora estaban por acá investigando, mirando, observando cómo mejoran sus competencias en lo que tiene que ver con los fenómenos físicos. Entonces vamos a ver todo lo que tiene que ver con el movimiento parabólico, a describir sus características y pues a mirar toda la parte algebraica de dónde salen las fórmulas para calcular el tiempo de vuelo de la partícula, el alcance horizontal, la altura máxima. Bueno, ustedes ya se irán dando cuenta a medida que vayamos desarrollando el video. Y empezamos. Bueno, ¿qué es el movimiento parabólico? Entonces, el movimiento parabólico pues es uno de los fenómenos, digamos, que más populares que vivimos, sobre todo los que practicamos algún deporte que tenga que ver con una pelota, como fútbol, baloncesto, voleibol, tenis, ¿sí? Y pues obviamente en un mundo tan convulsionado por los conflictos bélicos, pues vemos, por ejemplo, cuando se disparan misiles, ¿no? Que es algo muy triste, pero pues vamos relacionando con el deporte. ¿Qué es? Los que estudiaron este movimiento, Galileo Galilei en su época, Isaac Newton, describieron que el movimiento parabólico es la composición de dos movimientos, uno horizontal y otro vertical, ¿sí? ¿Por qué horizontal? Porque la partícula cuando sale de acá, ¿sí? Disparada, entre comillas, con un ángulo, ella pasado un tiempo pues va a alcanzar una distancia en el eje X. Y también en el eje Y pues empieza a ganar una altura, ¿sí? Una altura, mira acá está la altura de la partícula. Bueno, acá como que pareciera que la partícula se cansa y empieza a caer, a disminuir su altura, ¿no? Estos físicos descubrieron dos cosas importantes de movimiento parabólico: que ese movimiento en el eje X es rectilíneo uniforme y en el eje Y es movimiento uniformemente acelerado. Entonces, si miramos acá que están los vectores, la velocidad en X, que representa la velocidad en X y la velocidad Y, vemos que la velocidad en X siempre es igual. Pero miremos la componente en Y, ¿sí? Mire que se hace más chiquita y acá se hace más grande. Miremoslo otra vez, aquí desaparece y aquí empieza a volverse más grande, equivalente acá con la que salió. Bueno, entonces sigamos. Aprovechando esas dos situaciones, entonces vamos a tratar de establecer las ecuaciones para ese tipo de movimiento. Aquí estamos representando la partícula, digamos una fotografía instantánea en los distintos momentos de tiempo. Bueno, entonces las condiciones iniciales es que la partícula sale con una velocidad inicial formando un ángulo, y esa velocidad antes que la puedes componer como una en el eje X y otra en el eje Y, ¿sí? En la medida que pasa el tiempo, la velocidad en X permanece la misma, pero el vector de la velocidad en Y empieza a hacerse más pequeño comparado con el que tenía inicialmente acá. Bueno, por lo tanto la velocidad empieza también a disminuir comparado con la velocidad inicial. Miren que aquí está más pequeña, y justo cuando alcanza, digamos, el punto de simetría de la parábola, el vértice de la parábola, la velocidad en Y ha desaparecido. Sí, aquí como que ya no sigue mi partícula hacia arriba, sino que ahí como que se detiene, pero por efecto de la velocidad en X continúa su trayectoria y vuelve a caer, ¿sí? Empieza a aparecer otra vez el vector de velocidad del eje Y, hacerse más grande, ¿sí? Más grande, hasta que llega al suelo otra vez, con una condición: que este vector de acá, ¿sí? Y este de acá son equivalentes, son iguales, en condiciones donde, digamos, no se haya una fuerza de rozamiento que haya modificado la condición inicial. Esto explica por qué es tan peligroso la gente irresponsable hacer disparos al aire, ¿sí? Entonces vemos que si alguien dispara un proyectil, ¿sí? Justo cuando Y caiga acá y ojalá esté en el mismo plano horizontal, la velocidad de salida es igual a la velocidad de llegada. Por eso es tan peligroso ese tipo de situaciones. Sigamos. Para que no se nos olvide que el movimiento en el eje X es uniforme y en el eje Y variado, ¿no? Y que
la altura máxima de mi partícula se alcanza justo cuando la velocidad en y se hace ¿qué? 0. Esto me va a servir ahorita para realizar algunos cálculos algebraicos. Bueno, el movimiento parabólico se llama porque pues describe una trayectoria parabólica, ¿no? Las condiciones iniciales es que sale con una velocidad inicial, una velocidad en y y una velocidad en el eje x, ¿no? Justo cuando está acá, alcanza la altura máxima y la velocidad en y desaparece, solamente conserva la velocidad en el eje x aquí. Entonces marcamos la altura máxima de vuelo. Empieza a caer mi partícula nuevamente y empieza a aparecer otra vez el vector velocidad del eje y. El del eje x permanece constante. Y justo cuando llegue acá, pues suponemos que fue cuando tocó suelo otra vez. Entonces aparece lo que nosotros llamamos el alcance horizontal. Bueno, entonces el alcance horizontal, ya dijimos que como se mueve con movimiento uniforme, yo lo puedo calcular de la siguiente manera. Movimiento uniformemente rectilíneo, sabemos que el espacio es igual a ¿qué? A la velocidad por el tiempo, ¿no? La velocidad en el eje x multiplicada por ¿quién? Por el tiempo. Y en el eje y, para calcular el alcance de algo que se mueve con movimiento uniformemente acelerado, pues es la velocidad en y por el tiempo menos un medio de la aceleración. Aquí metí a g. ¿Por qué g? Porque lo que hace que la partícula, ¿sí?, empiece a perder velocidad es debido a ¿quién? A acción de la fuerza gravitatoria, de la gravedad, que también es una aceleración, la cual acá para la Tierra es de aproximadamente 9.8 metros por segundo al cuadrado. Entonces aquí va el valor de g tiempo al cuadrado, ¿sí? ¿Por qué negativo? Pues porque la gravedad, el vector de la gravedad va a apunta hacia abajo. Bueno, ¿qué significa? Que si yo conozco ahorita qué es la velocidad en x y qué es la velocidad en y, yo puedo tener una fórmula matemática para calcular el alcance horizontal y para calcular la altura máxima de la partícula que se está moviendo con movimiento uniformemente, movimiento parabólico. Bueno, entonces vamos a mirar este triangulito que tenemos acá, que era el que tenía acá inicialmente, y vamos a hacer una descomposición triangular. Vamos a llamar a nuestro amigo Pitágoras para que nos ayude a establecer la velocidad en el eje x y la velocidad en el eje y. Bueno, entonces las condiciones iniciales del movimiento parabólico es que la partícula sale con una velocidad inicial formando un ángulo, ¿cierto? Y a partir de eso yo puedo decir que hay una velocidad en el eje ¿qué? X y otra velocidad en el eje Y. Esta velocidad me la va a llevar para acá para visualizar mejor mi ángulo. Bueno, lo que significa que la velocidad inicial es mi ¿qué? Mi hipotenusa, ¿no? La velocidad en Y es el cateto opuesto, estando el ángulo en esta posición. Y la velocidad en X sería mi cateto ¿qué? Adyacente. Entonces, utilizando las fórmulas básicas de las relaciones razones trigonométricas, seno y coseno, yo puedo establecer esa relación. ¿A qué es igual el seno? ¿A cateto qué? Opuesto dividido entre ¿cuánto? Entre la hipotenusa. Y el coseno, que sería igual a cateto adyacente dividido entre la hipotenusa. Entonces, observen, mire que aquí yo tengo, si espejo esto, puedo encontrar la velocidad en X en función de que del coseno del ángulo y de la hipotenusa. Lo mismo pasaría acá. ¿Qué están haciendo estas señoritas hipotenusas? Dividiendo. Pasaría cada una de ellas a ¿qué? A multiplicar. Y aquí se dibujó ¿qué? El vector gravedad. Lo dibujo porque aquí también tengo que considerar esta relación. Resulta que hay una gravedad que apunta hacia abajo y también tengo que considerarla. Entonces aquí vamos a hacer la relación. Esto que está dividiendo pasaría ¿qué? A multiplicar, mire, y ya que ya hallé la velocidad en Y. Y aquí si hago lo mismo, mire, está dividiendo, pasa a multiplicar, hallo la velocidad en X. ¿Qué voy a hacer ahorita? Pues reemplazar, meter este valor que he encontrado aquí y este que he encontrado acá. Pero antes tengo que hacer esta consideración, ¿no? A esto que es, digamos que los vectores que están operando en el eje Y, este va para arriba, por eso está positivo, le tengo que adivine qué, restarle esta acción. ¿Y cómo la voy a restar? Pues de la siguiente manera, menos gravedad por tiempo. ¿Por qué por tiempo? Recuerde que la gravedad no es más que una aceleración, y la aceleración la definimos como la velocidad dividida entre el tiempo.
Si aquí tengo velocidad dividido entre el tiempo, ¿sí? Pues en última lo que estoy restando es la velocidad en un punto determinado, la velocidad instantánea en un punto determinado, por acción de ¿qué? De la gravedad, igual a la velocidad en y, ¿sí? Que digamos es la única característica que tenemos. Y ahorita pues vamos a hacer nuestro respectivo reemplazo. El alcance horizontal entonces va a ser igual al espacio, a la velocidad en el eje X multiplicada por el tiempo. La velocidad en X es igual a B o coseno del ángulo multiplicado por el tiempo. Bueno, ahí ya la tengo mi primera ecuación. Y lo mismo voy a hacer con ¿quién? Con mi altura máxima, ¿no? Y es igual a la velocidad en y por el tiempo menos 1 medio la gravedad por el tiempo al cuadrado. Si meto acá esto, pues voy a obtener mi ecuación. Vamos a quitar esto por acá, que no nos estorbe. Mira, aquí la metí, listo. Y pues ahorita voy a multiplicar el tiempo por cada uno de estos términos, a ver qué tengo. Entonces, si yo esto multiplicado por esto, pues me da BO seno del ángulo por el tiempo menos, y este pedacito de acá multiplicado por T me quedaría que gravedad por el tiempo al cuadrado menos 1 medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y aquí pues puedo hacer una resta, ¿no? Mire, esto que tengo acá es igual a ¿qué? A esto, ¿no? Entonces una manzana, tengo una manzana y le quito media manzana, ¿qué me queda? Pues media manzana, ¿no? Entonces y es igual a la velocidad inicial seno del ángulo por el tiempo menos 1 medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y aquí tengo mis dos fórmulas, ¿no? Una para calcular el alcance horizontal, si conozco la velocidad inicial, el ángulo de disparo y obviamente ¿quién? El tiempo. Y acá tengo otra para calcular la altura máxima o la altura en cualquier momento, puede ser aquí, puede ser acá, puede ser acá. Si conozco obviamente la velocidad inicial, el ángulo de disparo y el tiempo que lleve en ese momento la partícula. Sigamos. Entonces mi partícula, mire, vamos a hacer la siguiente consideración. Mi objeto, mírelo, acá se movió, se está moviendo, alcanza la altura máxima de vuelo en este punto, pero acá, justo acá, la altura ¿a qué? Ha desaparecido. Eso me va a servir para ahorita hacer lo siguiente. Bueno, entonces alcance horizontal, vamos a juntar las dos fórmulas que acabamos de hallar. Vamos a suponer que queremos hallar el tiempo, ¿sí? Entonces, alguien está muy pendiente acá, muy pendiente aquí. Devolvámonos. Alguien está muy pendiente acá. Cuando sale el proyectil, alguien con un reloj empieza a marcar el tiempo, ¿sí? Y entonces todo el mundo observa que cuando sale el proyectil, él empieza a subir. Y justo cuando queda aquí, es porque ha caído. Y digamos que ahí alguien para el cronómetro, para el tiempo ahí. Entonces aquí, la altura en Y vale ¿cuánto? En este punto, vale 0. Significa que voy a hacer este valor a 0 para calcular ¿quién? El tiempo. Entonces vamos a hacerlos a 0. Y despejamos el tiempo. Esto que está negativo pasaría al otro lado, ¿qué? Positivo. Vemos que aquí puedo ¿qué? Cancelar esta t al cuadrado con esta t de acá. Se cancela una de aquí con esta todita de acá. Y si yo quiero despejar el tiempo, esto que está dividiendo este 2 pasaría al otro lado ¿a qué? A multiplicar, y la gravedad que está multiplicando pasaría ¿a qué? A dividir. Y miren lo que he hallado. La ecuación para calcular el tiempo que dura mi partícula en el aire. ¿Qué necesito? La velocidad inicial y el ángulo de disparo, ¿sí? Entonces, ahorita, imaginemos que yo necesito una ecuación para calcular el alcance horizontal, pero que no tenga el tiempo. Si yo reemplazo esto aquí, voy a poder encontrar una ecuación que me facilite eso. Entonces voy a meter este valor acá, aquí, a ver qué encuentro. Miren cómo nos queda. Entonces espacio va a ser igual a la velocidad inicial por coseno del ángulo por 2BO seno del ángulo dividido entre la gravedad. Mire, en algunos libros aparece esta fórmula de esta manera, pero utilizando una identidad trigonométrica, este 2 con el seno y este coseno es igual a algo, ¿sí? Entonces en algunos libros viene un poquito más reducida. La velocidad inicial y esta velocidad se pueden multiplicar. Resulta que
Si yo tengo 2 seno, coseno, mira acá está el 2, seno, coseno, es igual a tener ¿qué? 2 seno de 2 teta, ¿sí? Significa que yo puedo reducir un poquito más esta ecuación de la siguiente manera. Esto es como si lo hubiera multiplicado y me daría que, como esto es una identidad trigonométrica de ángulo doble, pues me queda así. Y esta ecuación que tengo acá me sirve para calcular la distancia horizontal sin necesidad de tener ¿quién? El tiempo, solamente de tener la velocidad de disparo inicial y el ángulo de disparo. Ya sabemos que la gravedad es una constante que es igual a 9,8 metros por segundo al cuadrado. Entonces, de esta manera yo puedo también hallar una ecuación que no tenga tiempo para calcular ¿qué? La altura máxima o la altura en un punto de la trayectoria. Pero en este caso vamos a calcular la altura máxima, ¿sí? Entonces, este es el tiempo de vuelo. Bueno, el tiempo de vuelo es cuando sale aquí y vuelve a caer acá. Pero la altura máxima dijimos que se puede calcular ¿dónde? Aquí, en este pedacito de acá. Significa que el tiempo que lleva hasta acá sería ¿qué? Por propiedad de la parábola sería la mitad. Entonces, si a este valor que tengo acá le resto la mitad, pues sería para calcular la altura máxima de la trayectoria. Sería dividir entre 2, ¿cierto? Es decir, desaparece este 2 de acá. Y si yo meto este valor aquí y aquí, encuentro una ecuación sin necesidad de tener el tiempo para calcular la altura máxima de vuelo. Y vamos a ver cómo nos queda. Bueno, entonces vamos a ver cómo nos queda. Esta es la ecuación para calcular el tiempo total de vuelo. Y esta es la ecuación para calcular la mitad del tiempo de vuelo, ¿no? Dividido entre 2. Acá está mi ecuación para calcular la altura máxima o la altura en cualquier punto, pero yo necesito la altura máxima y voy a meter este tiempo que está acá, donde está aquí en mi ecuación. ¿Sí vio? Aquí metí a t, que es esto que tengo acá, y aquí esto que está elevado al cuadrado es el mismo valor elevado al cuadrado. Y multiplicamos, hagamos las operaciones algebraicas respectivas. Velocidad inicial por velocidad inicial me da velocidad al cuadrado. Seno por seno me daría seno al cuadrado. Esto queda aquí normal. Velocidad está elevado al cuadrado, sale al cuadrado, seno al cuadrado y gravedad al cuadrado. Y me quedaría esto de la siguiente manera, ¿sí? Ahora, esta gravedad y esta gravedad las podemos ¿qué? Cancelar. ¿Qué me quedó? Me queda esto. Y aquí, mire que esto es igual a esto, esto es igual a esto, gravedad y 2 gravedad. Entonces, si esto es mi manzana o una manzana, para no hacer la operación de resta de fracciones, y aquí tengo que dividido entre 2 la mitad de la manzana. Si a la manzana me como la mitad de la manzana, ¿qué me queda? Pues me quedaría ¿qué? Me quedaría la mitad de ¿qué? De la manzana, ¿cierto? Significa que esta ecuación va a ser igual a, o me va a servir mejor para calcular la altura máxima de vuelo. Entonces, resumiendo, vamos a tener las 3 ecuaciones que hemos hallado. Vamos a anotarlas aquí en este cuadrito. Para calcular el alcance horizontal, conociendo el tiempo. Para calcular el alcance horizontal sin conocer el tiempo. Para calcular la altura máxima o la altura que lleva en un punto determinado, conociendo el tiempo. Para calcular la altura máxima de la partícula, que es cuando vaya acá. Y obviamente la ecuación del tiempo de vuelo. Espero le haya sido útil y sea importante en su proceso de aprendizaje. Y muchas gracias por haberme escuchado.